Antes de nada, darles la bienvenida. Primero, a Cristina Vargas, como te comenté, coordinadora de la carrera de negocios internacionales de la Universidad de las Américas, acá en Quito, Ecuador. Para mis estudiantes les presento a Miriam Ardura, docente de la Universidad Provincial de Ezeiza, UPE en Argentina. Jimena Grané, docente de la Universidad de Concepción del Uruguay, también en Argentina, que son nuestros contactos y nuestras expositoras del día de hoy. Colegas de las tres universidades, igualmente estudiantes de las tres universidades, agradezco yo, sí, de mi parte, en nombre de la Universidad de las Américas, agradecemos la presencia de todos ustedes. En esta hora abordaremos dos temas muy importantes e interesantes sobre la logística internacional desde una óptica de mis pares y mis colegas argentinos. Entonces, les dejo por favor, Miriam o Jimena, no sé cómo van a ir ustedes intercalando. Sí, sí, muchas gracias, René, muchas gracias. Muy amable, en nombre de la Universidad Provincial de Ezeiza y como coordinadora de la carrera de Comercio Internacional, les doy la bienvenida y muchas gracias por participar de este evento, por estrechar lazos, como decíamos recién. Así que no me quiero demorar más. Sigo invitando gente, así que hecha la presentación con René, muchísimas gracias. Avanzamos. Comenzamos entonces. Bueno, gracias René por tus palabras de apertura. Bueno, como él bien dijo, yo soy Jimena Grané, soy licenciada en Comercio Internacional, soy docente en la Universidad de Concepción del Uruguay, en las cátedras de Logística 1 y Logística 2 de la carrera de Comercio Exterior, y hoy yo les voy a hablar un poco de matriz de distribución física internacional, y vamos a ver un caso puntual de una cadena logística bajo condición FCM. Les voy a compartir la presentación. Un minuto. Estamos. Lo que les voy a pedir a cada uno que ingrese, que por favor cierre los micrófonos, así se puede escuchar bien, ¿sí? Gracias. Me dicen, por favor, si pueden ver la presentación. Por ahora no. Así comenzamos. ¿No? Por ahora no. Voy a intentar. Todavía no vemos nada, Jimena. Sí, no sé por qué no me permite. Hice la prueba hoy, funcionaba. Les pido disculpas, pero problemitas técnicos que pueden ocurrir. Mirá, todo lo que es temas de sistemas, de conectividad y demás relacionado, hemos tenido bastantes inconvenientes porque, bueno, esta virtualidad nos lleva también a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí, Adaptarnos. Estamos todos aprendiendo sobre la marcha. Sí, de verdad. Mírenme, Justamente como... ahí se ve la presentación. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto.
Ahora sí, perfecto. Muy bien, como les decía, vamos a ver el tema, buenísimo, buenísimo. El tema de distribución física internacional y puntualmente vamos a ver lo que podría ser un paso a paso de una cadena logística bajo condiciones GCL. Empezamos con el concepto de distribución física internacional. Disculpen que por ahí yo voy un poco rápido, pero tenemos muy cortito el tiempo y no le quiero robar el espacio a Miriam tampoco, así que voy a ir por ahí un poco rápido. Decimos que la distribución física internacional es un proceso mediante el cual yo voy a entregar mi mercadería al lugar acordado con el comprador al menor costo total posible, justo a tiempo y con calidad total. Justo a tiempo es un concepto que se refiere a un sistema de gestión de inventario mediante el cual yo voy a reducir al mínimo mi stock de productos. Y eso hace que no solo yo pueda responder rápidamente a los requerimientos de mis clientes, sino que también yo pueda reducir el costo de inmovilización de capital. Y cuando hablamos de calidad total, a uno se le viene a la mente calidad en el producto. Pero calidad total se refiere a un concepto que apunta a lo organizacional. Es decir, que todos los niveles jerárquicos de la empresa trabajen en pos de satisfacer las necesidades de los clientes. Ahora sí vamos a ir directamente ya con la cadena. Hago la aclaración de que este es un ejemplo de una cadena cuya activa de la mercadería se hace en las instalaciones del exportador. Digo, por ahí sabemos que podemos tener muchas variantes dentro de la cadena, pero en este ejemplo vamos a suponer que la activa se realiza en las instalaciones del exportador. El paso número 1 va a ser, por supuesto, definir el tipo y el tamaño del contenedor, y esa decisión va a depender del tipo de la mercadería y de la cantidad de mercadería que yo vaya a embarcar. Por ejemplo, si vamos a hablar de carga seca, yo voy a optar por un contenedor de tipo dry. Si es carga que es más voluminosa, yo puedo optar por un contenedor de 40 pies. Si tengo un granel líquido, voy a poder utilizar un flexi tank, que es la imagen número 3. Si tengo carga que es congelada o refrigerada, voy a usar un contenedor reefer. Y si mi mercadería, por ejemplo, sus medidas superasen las dimensiones de un contenedor, yo podría utilizar un flat rack, podría utilizar un open top, podría utilizar un contenedor de plataforma. Hay varias opciones dependiendo del tipo de mercadería que yo vaya a cargar. Esa es la primera decisión que yo voy a tomar dentro de mi cadena. Una vez hecho esto, voy a analizar las alternativas de transporte marítimo que tengo a mi alcance. Esto se puede hacer con una investigación previa en páginas de internet o contactándome directamente con las agencias marítimas. Lo que yo me voy a fijar van a ser las rutas que tengo disponibles, el puerto de salida, el puerto de destino que sea conveniente para mi cliente, la duración del viaje, denominado transit time, la frecuencia del servicio en el caso de que mi negociación incluya envíos escalonados, y también si esa alternativa tiene o no transbordo. Lo que ven ahí es un ejemplo de un schedule tomado de una página web, en donde ustedes pueden ver, en la parte superior tenemos la información sobre el transit time, el puerto de salida, la terminal a la que opera, el porte físico, el porte del BGN, que vamos a ver más adelante de qué se trata. Tenemos, por supuesto, la fecha estimada de llegada y la información de un transbordo que realiza este transporte puntualmente. Una vez que yo tengo analizadas las diferentes opciones, y ya empiezo a apuntar a cuál es la que me conviene más, empiezo por la solicitud de la cotización del servicio. Por supuesto que en este punto yo voy a tener que informar un montón de datos sobre mi operación en la agencia, como pueden ser los datos del shipper, el tipo de mercadería, por supuesto que la cantidad, el peso de la mercadería, el origen y el destino del embarque, la frecuencia, la cantidad de contenedores. No es lo mismo al momento de solicitar un flete tener un solo contenedor a embarcar que tener 10. El valor del flete, en ese sentido, puede sufrir modificaciones.
Este es un ejemplo de un contenedor de 40 pies high cube, en donde ahí se me indica que el flete de $2.240 tiene un ajuste, tiene un recargo por la variación en el precio del combustible. Y además se le deben sumar el concepto de gastos locales, que son los gastos de la agencia marítima. Esto sería un ejemplo de lo que puede ser un flete. Una vez que ya tengo la información de todos los valores de los transportes que yo puedo utilizar, ya voy a definir con cuál voy a contratar el servicio. Siempre es importante en todo momento revisar y prestar atención a las fechas de salida y llegada del buque, que sean acorde a lo que yo tengo negociado con el cliente. Muchas veces los clientes solicitan recibir la mercadería en determinados periodos o en determinadas fechas, entonces siempre es importante tener bien en claro el momento de llegada del buque al destino. También va a ser muy importante, y ya vamos a ver por qué, tener bien en claro las fechas del corte documental, del corte físico y del corte DGM que me informa de la agencia marítima. Y por supuesto, la composición y valor de los gastos locales. Muchas veces por ahí se presta más atención al valor neto del flete y no se presta tanta atención a la composición de los gastos locales que terminan engrosando el valor del servicio. Una vez elegido y solicitada la cotización a la agencia, vamos a proceder a hacer la reserva o booking. Por supuesto que esto va a variar dependiendo si lo hacemos a través de una agencia marítima o lo hacemos de manera electrónica directamente con la naviera. Lo que nosotros vamos a obtener va a ser una confirmación, un número de booking, o también puede ser una orden de retiro, en donde yo tengo la confirmación del servicio que contraté y me sirve para retirar el contenedor vacío en terminal. Este es un ejemplo de una reserva con CMA-CGM, donde nosotros podemos ver el puerto de salida, el número de booking, es un contenedor de 20 pies estándar, tenemos la fecha del corte físico, del corte documental, y tenemos la información de en qué terminal opera. Toda esta información es la que yo tengo en mi booking. Luego vamos a tener el paso de la contratación del transporte interno. Recuerden que en este ejemplo el exportador va a realizar la actividad de la mercadería en sus propias instalaciones. Por lo cual el flete que yo contrate va a ser round trip, es decir, el transportista va a ir hasta la terminal, va a retirar el contenedor vacío, lo va a llevar a mis instalaciones, yo lo voy a cargar y lo va a devolver lleno a la terminal. Este es el primer punto crítico que yo considero dentro de la cadena, porque siempre es importante tener presente las fechas del corte físico para esta tarea puntual, para la coordinación del transporte interno. Yo no puedo llegar a terminal ni muy antes ni muy después de la fecha del corte físico. Tengo que tenerlo muy presente a eso. Por supuesto que también tengo que tener consideración sobre el tiempo que me lleva la estiva de la carga. No todas las mercaderías, no todos los productos tienen el mismo tiempo de estiva, no tienen el mismo tiempo de acondicionamiento dentro del contenedor. Y también tengo que contemplar si este transportista me puede cobrar recargo y de qué importe sería. Una vez contratado el transporte interno, ahora sí voy a proceder al retiro del contenedor vacío. Esto lo voy a hacer con el booking o con la orden de retiro que me brindó la agencia marítima al momento de hacer la confirmación del servicio. Y acá se indica el segundo punto crítico, que es la inspección del contenedor, tanto interno como externo. El control interno vamos a verificar que el contenedor no tenga olores de cargas anteriores, que no tenga derrames de productos en el piso, que ese piso esté en buenas condiciones, que no le hayan quedado clavos de las estivas anteriores, que no tenga etiquetas pegadas. Y en el control externo yo me voy a fijar en la condición estructural del contenedor. Que sus esquineros estén en buenas condiciones,
que las puertas cierren perfectamente. Puedo controlar también la estanqueidad del contenedor en el caso de que sea un tipo dry. En ese caso yo voy a ingresar dentro del contenedor, voy a proceder al cierre de las puertas y verificar que en ese contenedor no ingrese ninguna luz. De esa manera yo sé que el contenedor que voy a retirar es totalmente estanco. Ese contenedor ya verificado y controlado va a ser el que se transporta hasta las instalaciones del exportador para proceder a la esquiva de la mercadería. Estas imágenes que ven ahí son algunas de las cosas que se pueden encontrar en los contenedores. Por ejemplo, tenemos manchas de oxidación, en algunos casos perforaciones, abolladuras. Puede ser que el contenedor tenga algunos arreglos, y en este caso hay que verificar que esos arreglos se hayan hecho perfectamente. A ver, que el contenedor se le hizo una soldadura que no tenga ninguna filtración. Y al piso se le colocó un parche que no tenga ninguna punta sobresaliente que pueda dañar mi mercadería. En todos esos aspectos hay que controlar el contenedor previo al retiro. Al momento de la esquiva de la mercadería, se debe realizar teniendo en cuenta ciertos factores que son mecánicos, climáticos y biológicos. Los mecánicos son los propios resultantes del transporte del contenedor y, por supuesto, de la maniobrabilidad del contenedor, por ejemplo, en una terminal portuaria. Ustedes saben que durante el transporte el contenedor sufre movimientos y, por lo tanto, la mercadería que yo coloqué en su interior también va a sufrir movimientos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lograr una correcta esquiva de esa mercadería para reducir el riesgo de daño en mi producto. Los factores climáticos se dan cuando el medio de transporte pasa de zonas cálidas a zonas frías o viceversa. Ustedes saben que la humedad dentro del contenedor es la humedad del ambiente del día de la esquiva. Esa humedad queda encerrada dentro del contenedor y puede llegar a condensarse, puede llegar a formarse gotas de rocío, gotas de agua en el techo que terminan cayendo, y si yo tengo una mercadería con un embalaje de cartón o un embalaje que absorba la humedad, automáticamente ese embalaje va a perder su rigidez y ya no va a servir para proteger mi mercadería. Y los factores biológicos tienen que ver también con las temperaturas y la humedad del ambiente, porque puede favorecer la proliferación de hongos, bacterias o moho, pero en este caso estamos hablando siempre de que es al momento de la esquiva. Es casi imposible encontrar insectos que se hayan introducido en un contenedor estándar luego de que ha sido cerrado. Aquí tenemos algunas imágenes de truncado de mercadería, tenemos bolsas de aire, cinchos de plástico, estructuras de madera para sujetar bien la mercadería dentro del contenedor, y por más que este se mueva, mi mercadería se mueva lo menos posible y llegue a las mejores condiciones. Tengan en cuenta que un transporte marítimo tranquilamente puede tener 35 días de viaje en movimiento constante. Y en la foto, en la parte inferior a la izquierda, tienen la condensación de agua en el techo. Fíjense que han colocado bolsas de humedad, pero igualmente la humedad dentro del contenedor se ha condensado y está goteando del techo. Estas son cosas que hay que tener en cuenta siempre al momento de la esquiva. Bien, venimos bien hasta acá, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, ¿Me gustó? Sí, perfecto. No, yo por las dudas que por ahí yo sigo hablando y bien. No, adelante, que te estamos escuchando muy bien. Perfecto, gracias. Bien, paso siguiente, vamos a proceder al envío de la declaración de embarque a la agencia marítima. Este es otro punto crítico dentro de la cadena, porque toda la información que yo le envíe a la agencia marítima para completar la declaración de embarque va a ser la base para emitir el BL posteriormente. Yo no me puedo equivocar en este punto, porque si una vez que el BL ha sido emitido y yo encuentro que
tenía un error porque me equivoqué en algo, voy a tener que pagar un extra costo. De ahí la importancia siempre de revisar toda la información que yo le envío a la agencia marítima en la declaración de embarque. Por supuesto que este envío debe hacerse siguiendo el corte documental que me informó la agencia marítima cuando yo realicé el booking. Vieron cómo todas las etapas se van entrelazando y todo lo que yo hago en esta tarea tiene una consecuencia posteriormente en la cadena. Acá voy a hacer un paréntesis y voy a comentar, nosotros en el BL, esto es un BL, en esta declaración de embarque, tenemos a tres personas mencionadas, por decirlo de alguna manera. Tenemos al shipper, que es la persona física o jurídica responsable del embarque de la mercadería. El consignee, que es la persona que va a estar autorizada para retirar esa mercadería, y el notifier, notificatario, que es la persona a la que se le avisa de la llegada del buque. Ese consignee y ese notifier pueden ser o no la misma persona. ¿En qué caso pueden ser diferentes? En operaciones en las que interviene un comisionista, en una operación que es triangulada, en donde se le avisa a un tercero, pero lo retira otro. Luego también tenemos el envío de la masa bruta verificada, el certificado BGM, cuyo fecha límite también ya fue avisada por la agencia marítima al momento de hacer el booking. Es un requisito establecido en el año 2016, y es el peso de la carga más la tara del contenedor. Sí o sí hay que entregarlo, porque de lo contrario el contenedor no será cargado del buque. Es importante tenerlo en cuenta también. Llegado el momento del corte físico, el transportista va a entregar el contenedor lleno. Esto se remonta un poco al primer punto crítico en donde nosotros teníamos que coordinar el transporte interno con este corte físico, porque si yo llego posterior a esa fecha límite, corro el riesgo de que mi contenedor no sea cargado en este buque y la carga sea rodeada. Es decir, que yo deba esperar un servicio posterior que vaya a ese buque, a ese puerto, perdón. Esto puede significar demoras con mi cliente si en esta operación justamente mi comprador estaba esperando la mercadería en una determinada fecha. Por eso es importante esa coordinación previa con el transporte interno. Bueno, por supuesto, una vez llegado el buque a puerto, la terminal va a realizar las maniobras para cargar ese contenedor en el buque que yo contraté el flete, y si hubiese algún retraso o alguna demora, la agencia marítima lo va a estar notificando al shipper. En ese momento la agencia marítima va a facturar los gastos del flete, si fuese indicado como prepaid, y por supuesto hasta que no se paguen esos gastos no se va a emitir el BL. Otra condición para la emisión del BL, por supuesto, es que el buque haya zarpado. Y para el caso en que nosotros hayamos solicitado que ese BL sea impreso en destino, el consignatario, mi importador, tendrá que pagar primero los gastos con ley. Y acá viene la aclaración de qué ocurre si yo tengo un error en el BL. Si ese error en el BL fue porque el shipper no se dio cuenta al momento que envió la declaración de embarque, se equivocó, omitió algún dato, tiene algún error, no se dio cuenta y el BL se limpió, el shipper va a tener que correr con el costo de esa corrección, que muchas veces es el mismo costo de la emisión del BL. Es un extra costo que va a tener que cubrir el cargador. Y si es un error por parte de la agencia, no tendrá costo, el BL se puede corregir simplemente. Desde que el buque zarpa, ya sea con el número de booking, el número de BL o el número de contenedor, se puede hacer un seguimiento, un tracking. Ahí ven un ejemplo que se hace la búsqueda con el número de contenedor, un contenedor High-Cube de 40 pies, en donde me va indicando por dónde va pasando el contenedor que yo cargué. De 3 a 5 días antes
de la llegada del buque a destino, la agencia marítima va a avisar a quién, al notificatario que yo indiqué en la declaración de embarque de la fecha de la llegada del buque. Una vez que el buque llega, se procede a la descarga del contenedor en la terminal. Y el importador, de manera simultánea, tendrá que ir haciendo todos los trámites aduaneros para poder liberar esa mercadería, para poder retirar esa mercadería de terminal. Por supuesto, también haber pagado antes los gastos que sean en condición colecta. Una vez que esos gastos son pagos, la agencia marítima va a entregar una orden de liberación, y con esa orden de liberación el contenedor podrá ser retirado del puerto. Por supuesto que el comprador tendrá que pagar los gastos de terminal en destino, y tendrá que tener muy presente los días de demora y de detención. Ahora lo vamos a ver bien de qué se trata. Por supuesto hay que controlar el estado del contenedor al momento de la recepción, los precintos que estén en buen estado, y de manera simultánea la coordinación del flete interno, así como en país de origen se realiza la contratación teniendo en cuenta la fecha del porte físico, en país de destino se hará teniendo en cuenta la fecha de llegada del buque. Los conceptos de demora y detención, el de demora es, toda terminal da cierta cantidad de días libres al consignatario desde la fecha de llegada del buque para retirar el contenedor. Por ejemplo, digamos 5 días. Pasados esos 5 días, el consignatario no retira el contenedor, tendrá que pagar una demora por día por contenedor. Y la detención es cuando el consignatario se demora en la devolución del contenedor vacío. Toda esta información siempre está informada en el aviso de llegada, los días libres de demora y de detención, si no tendrá que afrontar este extra costo. Bien, eso ha sido muy brevemente y de manera muy básica la cadena en condiciones SL. Habíamos mencionado algunos puntos críticos a lo largo de toda la cadena, como la coordinación del transporte interno según el corte físico, el tema de la inspección del contenedor, una esquiva correcta de la mercadería, el tema de revisar bien los datos que yo voy a estar informando en la declaración de embarque, y todo eso, si yo esas tareas las gestiono mal, si yo tengo una mala gestión de la distribución física, eso se va a traducir en costos visibles. Por ejemplo, voy a tener un flete pagado en exceso, voy a tener una pérdida de mercadería si yo no realicé la esquiva correctamente, un almacenamiento adicional si entregué el contenedor lleno demasiados días antes. Esos son costos visibles. Pero a la larga terminan siendo costos ocultos. Entonces podemos tener pérdida de imagen, parecer una empresa que no se preocupa, que no es responsable. Podemos perder un cliente, y si estamos hablando de un plano mayor, podemos llegar a perder un mercado inclusive. Así que bueno, espero haber sido clara, fui muy rápida, pero el tiempo apremia. Por supuesto que si tienen dudas, aquí estamos para responderlas. Sí, Jimena, muchas gracias, sí, muy claro lo tuyo. Abrí en el chat la forma para que puedan hacer preguntas. Perfecto. Cualquier duda, sí, así al final, yo las voy leyendo ahora, al final hacemos un repasito y respondemos algunas preguntas que hayan quedado. Tal cual, al final hacemos la respuesta de las preguntas. Así sí, que, perfecto. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias por tu... Todo tuyo el espacio, Miriam. Gracias. Mira, sé que está en el chat, digamos que en esta reunión, en este encuentro, está Andrea. ¿Estás, Andrea, por ahí? Andrea Hassen, sí, ella es la responsable de las relaciones internacionales de la UCU, de la Universidad de Concepción del Uruguay, así que muchas gracias, Andrea, por estar presente. Te dejo para que nos digas unas palabras, por favor. Hola, Miriam, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están?
Perfecto, sí, sí. Hola René, un gusto Perfecto. verte, un gusto siempre trabajar con los queridos amigos de la Muchas gracias. UDLA. Y bueno, y en vos el saludo para Alex, Violeta y para vuestra directora también. La verdad que tenemos un harto trabajo juntos y es muy, muy gratificante trabajar con colegas, con partners como ustedes. Miriam, excelente. Jimena, muchísimas gracias. Sé que anda Susana por ahí también. Así que yo nada más muy agradecida y la verdad que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que cuando toman el guante, como decimos acá en Argentina, con estas iniciativas y las siguen desarrollando y desenvolviendo, y yo ahora veo casi 100 participantes en una clase espejo compartiendo una experiencia de estas características, la verdad que lo celebro porque me parece que es enriquecedor. Así que nada, augurarles una excelente clase, todo lo que queda, digamos, lo que reste, y bueno, y a seguir trabajando juntos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrea. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Andrea, muy amable, Yo gracias. transmitiré tus saludos acá a tus pares, Andrea, en Ecuador, y de hecho ellos tienen conocimientos, están muy a gusto de lo que estamos realizando. Esperemos que este sea el inicio de muchas clases de espejo que se nos vienen. Sin duda, René. Tenemos algunas otras ya como antecedente y cada vez tenemos que ir fortaleciéndolo. Así que muchas gracias a ustedes. Muy bien. A ustedes también, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, me toca, ¿no? Sí. ¿Cómo remontar esta situación después del nivel que nos dejó Jimena? Por favor. No, por favor, Miriam, no seas humilde. Adelante. Voy a tratar de presentar. A ver, estaba haciendo el PowerPoint. Y viste que a veces, hasta último momento, estás haciéndole cosas, ¿no? Así que espero se pueda ver. ¿Se está viendo ahora? La presentación no, Miriam, por lo menos no. Aún no, aún no. No, no se está viendo. Ok. Vamos a empezarla de nuevo. Dejo de compartir. Y tuve que hacer lo mismo, Miriam. Sí, sí, sí. Se ponen en rebelde, ¿viste? La tecnología se pone en rebelde. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto, ahora sí. A ver si lo podemos poner para que vaya toda la pantalla. Ahí. Ahora sí, perfecto. Bueno, la idea de presentar un poco, continuando con lo que decía recién Jimena, dentro del ámbito de lo que es el comercio internacional y la logística, necesitamos tener en consideración las distintas alternativas por las cuales podemos llevar nuestra mercadería, ¿sí? Jimena estuvo trabajando puntualmente sobre lo que son los contenedores, ¿sí? Y la cantidad de mercadería que se puede trasladar dentro de un contenedor. Tengamos en cuenta que el contenedor no solamente sirve para el ámbito marítimo, sino también que sirve para el transporte terrestre, sobre todo si hablamos de un contenedor marítimo, ¿sí? Ojo, tengamos en cuenta que un contenedor marítimo no es igual que un contenedor aéreo. Ustedes me van a decir, pero es lógico, miren, no es igual, sí, pero no todo el mundo lo sabe, ¿sí? Porque hay personas que no están en el trato constante de un trabajo logístico y desconocen que de repente el contenedor aéreo es mucho más pequeño. ¿Y qué estoy haciendo yo? Hablando de aéreos y vamos a hablar de la hidrovía. En la realidad es que es un poco como para ponerlos en tema de dónde estamos posicionados. Si nosotros trabajamos desde el ámbito de la logística, no podemos hablarlo en forma aislada, ¿sí? No podemos trabajar los distintos medios de transporte en formas aisladas. Perdón, sí tenemos que focalizar cuando estamos trabajando en el marítimo, como hizo Jimena recién, focalizó puntualmente el movimiento de las mercaderías por vía marítima. Mi idea es ahora trabajar sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. La hidrovía Paraguay-Paraná es el uso también de un espacio acuático, ¿sí? Para el traslado de mercaderías.
También pueden trasladarse pasajeros, porque como vamos a ver ahora, no hay solamente una única hidrovía, no es solamente la hidrovía Paraguay-Paraná, la que tenemos en esta región, la región de América del Sur, ¿sí? Tenemos otras hidrovías en distintas partes del mundo, como les decía recién, y como para refrendar un poco lo que dice la Filmina, de qué se trata la hidrovía como definición, es el uso del río. ¿Para qué? Para el traslado de mercaderías o personas. En este caso vamos a hablar del traslado de mercaderías. Y también vamos a utilizar dentro de la hidrovía los contenedores que mencionaba Jimena, ¿sí? Ya vamos a ir viendo los distintos tipos de mercaderías que pueden comercializarse a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, que de hecho se comercializa. Y digamos que es, como dice Diego, un corredor troncal, ¿sí? Un corredor troncal la hidrovía Paraguay-Paraná. Porque en un único canal de comunicación, ¿sí? Quien está en logística sabe que la unión entre nodos, ¿sí? Se da a través de vías de comunicación. Los nodos en este caso serían los puertos, ¿ok? Donde se comercializa o donde, digamos, se cruzan gran cantidad de mercaderías, ¿sí? Hay una movilidad de tráfico, de carga muy alta en los nodos logísticos, que serían, en este caso, los puertos. La vía de comunicación sería la hidrovía, o el río, en este caso el río Paraguay, y el río Paraná, que son los que conforman la hidrovía, pero no son solamente esos ríos. Ahora vamos a ver, porque si no, me spoileo, ¿viste? Me spoileo y me voy más adelante de lo que tengo que decir. Me vuelvo un poco para atrás. Perdón si voy muy rápido en mi forma de ser, algunos me conocen, mis alumnos sobre todo, tanto de todos lados ya saben que voy rápido. Otras hidrovías en el mundo. La hidrovía Paraguay-Paraná es la que tenemos acá, como decíamos recién. También podemos encontrarnos en América del Sur con la hidrovía del Amazonas, y también podemos encontrarnos en el mundo con la hidrovía utilizada por el Rin en Alemania, es decir, el río Rin, el Sena de Francia, el Danubio de Alemania. Para quienes, mis alumnos de geografía, ¿no es cierto? Tenemos acá algo de geografía con los ríos, ¿no? Los principales ríos, el Danubio, también en Alemania, el Nilo, que está en África, ¿no? Y el río San Francisco y Mississippi de Estados Unidos. Acá tengo algunos mapas, ¿sí? De dónde nace, a dónde termina, ¿sí? Por ejemplo, el río Rin. Inicia en los Alpes suizos y termina en el Mar del Norte. Ahora, ¿para qué me interesa saber a mí todo esto? A ver, los ríos, y sobre todo los ríos europeos, fueron utilizados durante muchos años, inclusive te puedo decir muchos años antes de Cristo, para que te des una idea. Te puedo decir 2000 años antes de Cristo, ¿tanto van a ser? Sí. Y estaban siendo utilizados estos ríos para transportar mercadería, y en sus comienzos se utilizaba la fuerza de la corriente. Y si ustedes se fijan en esto que yo anoté acá, ¿sí? El río Rin inicia en los Alpes suizos. ¿Y de dónde viene el agua? Ay, no sé. Y bueno, viene de los deshielos, viene de las lluvias, viene de los manantiales. Tanta corriente vas a tener este río. Y sí, porque a medida que va avanzando, ¿sí? Los accidentes geográficos hacen que el caudal del agua vaya y confluya a un único lugar. Ahora, si ustedes están atentos a lo que ha pasado en estos últimos meses en el río Paraná, o en el río Paraná, bien digo, con la hidrovía Paraguay-Paraná, donde hubo una falta de lluvia impresionante, donde la bajante del río ha sido exagerada, digamos que esa bajante ha sido la más pronunciada en los últimos años, no sé si son más de 20 años de la bajante pronunciada que tuvo el río, con lo cual, al no tener agua, es muy fácil, no se puede navegar. No sé si me explico. De nuevo, un barco, ¿sí? Que lleva los contenedores que hablaba Jimena, por supuesto que el barco tiene que navegar, ¿sí? Es lógico, Miriam, ¿cómo no va a navegar el barco? ¿Se entiende? Sí, es lógico. Fantástico, pero para que pueda navegar tiene que tener agua. Es decir, tiene que tener un calado suficiente que le permita al barco con carga flotar y trasladarse de un lugar a otro. ¿Sí?
continúo avanzando, porque la realidad es que no me interesa profundizar en los demás ríos, por ejemplo, el río Sena, muy lindo, muy bonito, pasa por toda Francia, ¿sí? Y sale al Canal de la Mancha. Nace en Francia y termina en Francia, en el Canal de la Mancha, muy cerquita de lo que es el puerto de Le Havre, otro puerto muy importante en Europa, ¿sí? Puerto muy significativo en Europa, donde se moviliza una gran cantidad de mercadería, y este río Sena es un afluente, es decir, se utiliza justamente para llevar mercaderías y comercializar mercaderías, utilizando también el Le Havre. Por otro lado tenemos el río Danubio, ¿sí? Donde nace en la Selva Negra y termina en el Mar Negro, ¿sí? Atravesando una gran cantidad de países. El Danubio también es utilizado para el transporte de pasajeros como cruceros y demás, y también está trabajando con algo de carga. No te digo que es una gran cantidad de mercaderías de carga actualmente, pero sí supera lo que es el crucero, el uso de la hidrovía para el transporte de pasajeros. El río Nilo, bueno, el río Nilo fue legendario desde muchísimos años hasta esta parte, atraviesa prácticamente todo África, es uno de los más extensos, ¿sí? Y termina en el mar Mediterráneo. También se utiliza para transportes de mercadería. Y llegamos a lo que quiero hablar, que es el río Paraná y el río Uruguay. Puse estas dos fotografías así como para tener idea, ¿sí? Hacia dónde va un río y hacia dónde va el otro, ¿sí? El río Paraná, que nace en el río de la Plata, o si quieren, nace en la confluencia de los ríos Paranaíba y Grande, en Brasil, y termina en el río de la Plata, con salida al Océano Atlántico, ¿sí? Y por otro lado tenemos el río Paraguay, que nace en la meseta del Mato Grosso y termina en la confluencia del río con Paraná, es decir, en la unión con el río de Paraná. Bien, a ver si tengo otra filmina más. Acá está, mira. Dentro de estos dos ríos principales que conforman la hidrovía Paraguay-Paraná, tenemos los afluentes que son el río Uruguay y el río Bermejo, donde también son utilizados para el transporte, no tanto el Bermejo, pero sí más el Uruguay. ¿Qué trae el Bermejo? En lugar de traer carga, ¿sí? En lugar de traer carga, el Bermejo trae, ¿cómo les puedo decir? Sedimentos. Sí, trae sedimento, trae, ¿cómo les puedo decir? Barro, ¿sí? Es decir, todos estos sedimentos que van acomodándose en el lecho del río, ¿y qué me genera? Me genera imposibilidad de navegación, ¿sí? ¿Por qué? Y porque me va acortando, achicando el espacio de calado que tengo de los barcos. Entonces voy a necesitar dragar. ¿Qué es dragar? Dragar es, a través de la utilización de unas máquinas, ¿sí? Retirar del fondo del río, en este caso, ¿sí? Una gran cantidad de sedimentos que impiden que el barco pueda ser cargado con mayor cantidad de carga. No sé si soy clara. Es decir, yo tengo un barco, a ver si lo ven, ¿sí? Tengo un barco, este es mi barco, ¿sí? Yo le voy cargando mercadería y el barco se va sumergiendo. ¿Hasta dónde se puede sumergir? Y hasta donde tenga capacidad, ¿sí? En el fondo. Si no tiene capacidad de fondo, es decir, si no tiene calado suficiente, no puedo cargarle gran cantidad de mercadería. Bien. Perdón que sigo admitiendo gente. Ahí estamos. Bien, para esto podemos utilizar lo que nosotros conocemos como barcazas, y ahí me sigo spoileando, pero no importa. Las barcazas son unas construcciones son construcciones flotantes, destinadas a transportar mercadería, pero con la particularidad que son mucho más, ¿cómo te digo?, angostas, ¿sí?, que el barco. El barco tiene una profundidad mayor, tiene mayor capacidad de carga también, pero esta facilidad que nos generan las barcazas, dada la construcción que tienen, nos da la posibilidad de llevar mayor cantidad de mercadería. ¿Por qué? Porque puedo unir barcazas,
¿sí? Si bien una barcaza es relativamente pequeña comparada con un barco, yo puedo unirlas y generar un convoy de barcazas, ¿sí? Vuelvo al mapa. El mapa me dice que los accidentes geográficos que puedo encontrar en cada uno de los ríos, ¿sí? Vuelvo hacia arriba, río Paraná, río Paraguay, río Bermejo, río Uruguay. También tenemos el Pilcomayo, ¿sí? Que es un afluente también del río Paraná. Ahora, estos accidentes, como les mencionaba recién, me pueden traer aparejado también por estos caudales o crecidas que puede haber, no es lo que está sucediendo ahora, pero puede existir, estos sedimentos que les mencionaba. Además de generar esta problemática del calado, ¿sí? Puede generar también alguna variable en lo que es la flora y la fauna, porque me trae de otros lugares. Ha pasado en años anteriores que llegan acá al Río de la Plata animalitos que no son autóctonos de acá, ¿no es cierto? Pero bueno, puede pasar. En este mapa traté de colocar todos los ríos, ¿sí? No sé si se ve el río Paraná, el río Paraguay, acá está el río Paraná, este es el río Paraguay. Bien, ¿cuál es la importancia de la hidrovía en este caso? La importancia va a estar dada fundamentalmente, ¿sí? Y sobre todo a dos principales países como es Bolivia y Paraguay, que no tienen salida al mar y sin embargo la hidrovía les está dando esta alternativa de salir, tener una salida con sus productos, con sus bienes al Océano Atlántico en este caso, ¿sí? Entre otras cosas, podemos hablar largo y tendido, ¿no? Yo traté de sacar algunas cosas más sobresalientes para no irme demasiado en el horario, pero como puntos más sobresalientes quería mencionar esto, ¿sí? La hidrovía Paraguay-Paraná es un acuerdo que está gestado con 5 países. Estos 5 países son Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Este acuerdo es justamente para el uso de las vías navegables. Tiene una extensión, la hidrovía, de 3.442 kilómetros, nace en el puerto Cáceres en Brasil y termina en Nueva Palmira en Uruguay. Pasa por distintos puertos, acá los puse algunos, Puerto Buch de Bolivia, Asunción en Paraguay, el río Paraná, tenemos el Zárate y Rosario, ya más abajo los voy a nombrar también. Y llegando acá a las desembocaduras del Río de la Plata tenemos, bueno, el Puerto de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, un poquito más alejado de lo que es la salida de la desembocadura del Río de la Plata. Bien, todo esto hasta llegar a Recalada, ¿no es cierto? La hidrovía Paraguay-Paraná, perdón, es uno de los más importantes y extensos ejes de integración política, económica y social de América del Sur. Y esto es otro dato muy significativo. La palabra integración, ¿sí? Es muy significativo lo que genera la hidrovía Paraguay-Paraná. El hecho de habernos puesto, no yo, por supuesto, pero como países, haberse puesto de acuerdo 5 países para el uso, ¿sí?, común de este río, o de estos ríos, ¿sí?, como vías navegables con salidas al Océano Atlántico, es fantástico, es fundamental. Actualmente puedo decirles que Paraguay cuenta con la flota fluvial más grande del mundo, es decir, es tercera en el mundo, con la flota fluvial de Paraguay. Y ustedes me van a decir, bueno, Paraguay no tiene salida al mar. Error, tiene salida al mar. Tiene salida al mar, ¿y a través de qué? De la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Sí? Estaba leyendo, y ahí me vuelvo a spoilear, estaba leyendo una nota que salió en la BBC, y habla que Bolivia, justamente, para poder crecer y tener una mayor salida con sus productos, está generando
un incentivo para el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná. Creo que por ahí lo puse. Con proyectos de infraestructura, ¿sí? Esto es otro dato interesante. Nosotros necesitamos tener infraestructura para poder avanzar desde el ámbito logístico, ¿sí? Pero también con una mirada puesta en la hidrovía Paraguay-Paraná. Hace mucho tiempo que se habla de poder trabajar mejor con la hidrovía Paraguay-Paraná. Pero lamentablemente vamos a necesitar de inversiones. Si necesitamos buenas infraestructuras, vamos a necesitar inversiones. Con lo cual, ahí es donde está el problema, ¿no es cierto? Inversiones de todos los países involucrados. Ahora bien, es complicado, es complicado. Lo ideal es, en este caso, poder incentivar, como decía recién, el uso de la hidrovía. Por varias razones. Bueno, acá tengo algunos otros datos, ¿no es cierto? El área de influencia que tiene la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿sí? Hasta tiene un alcance aproximado, o sea, su influencia está de 5 millones de kilómetros cuadrados. Incluye, bueno, a 70 millones de habitantes. Esto está dividido en 5 trechos. Si quieren, yo ya se los dejo acá como para que lo vayan leyendo después en casa, ¿no es cierto? Los trechos del río Paraguay, que está solo en Brasil, desde Cáceres a Corumbá, 680 kilómetros, el río Paraguay, de Corumbá a Asunción, de 1132 kilómetros, el trecho 3 del río Paraguay y Paraná, de Asunción a Santa Fe, 1040 kilómetros, el río Paraná al río de la Plata, de Santa Fe a Nueva Palmira, 590 kilómetros, y el río Paraná de Foz de Iguazú a Corrientes, de 680 kilómetros. Me gustó esta ilustración de Antonio Sidwick. Antonio Sidwick es otro de los referentes donde se trabaja también sobre la parte de transporte marítimo y sobre todo fluvial. Y hace algunas referencias, también se los dejo para que lo puedan leer con tranquilidad, inclusive hace mención en algunos de los puntos, no sé si por acá, no lo puedo mover, sí, por acá, que en el año 2003 la hidrovía, el concesionario del dragado hizo un proyecto importante, se hicieron simulaciones, ¿sí? Conclusión, saca conclusiones, Antonio, ¿no? Se puede navegar bien hasta Zárate con buques de 265 metros. Sí, pero de nuevo, la vía navegable tiene que estar siendo dragada constantemente. Además de los accidentes, como hablábamos recién, de los accidentes geográficos, ¿sí? Perdón. Tenemos el tema de la situación del dragado, donde es costoso, forma parte de la infraestructura, ¿sí? Forma parte de la infraestructura, tiene un costo adicional, y ese costo tiene que ser absorbido, ¿no es cierto? En general, ese costo lo absorbe, se plasma a través de lo que vendría a ser los peajes. Ahora bien, vamos a poner algunos datos comparativos. Una barcaza, ¿se acuerdan que recién hablábamos de lo que son las barcazas? Las barcazas son, lo que les decía recién, formaciones, es decir, construcciones flotantes que por sí mismas no pueden navegar. Necesitan de un remolcador o de algo que los propulsione, no tienen motor, ¿sí? Son como si fueran unas cajas gigantes para poner mercaderías y que puedan transitar por el río. Pero claro, necesitan de un remolcador, puede ser por empuje o por arrastre, ¿sí? Y cada barcaza tiene una capacidad aproximada entre 1.000 y 1.500 toneladas, ¿sí? Un convoy de barcazas puede estar formado por 16 barcazas o hasta 25 barcazas. Y es un montón decir 25 barcazas, es una barbaridad. No se olviden que el río tiene sus curvas y contracurvas, y esa formación de barcaza tiene que ir en forma conjunta con el vaivén del río, ¿sí? Sin que la mercadería se caiga, por supuesto. Ustedes van a decir, bueno, pero en el río no hay tanto oleaje como en el mar, ¿sí?
Es verdad, no hay tanto oleaje como en el mar, pero también hay movimientos, y hay movimientos de agua, y hay movimientos de los medios de transporte también, porque la movilidad que hay hoy en día en la hidrovía Paraguay-Paraná es grande, ¿sí? Es grande. Bien, si hacemos el cálculo, ¿sí? 16 por 1.500 le va a dar algo de 24.000 toneladas. ¿Sí? Hablando de 16 barcazas nada más, ¿no? Con 1.500 toneladas cada barcaza. Y si hablamos de 25 barcazas con 1.000 toneladas cada una, ¿no es cierto? Bueno, si lo comparamos con una formación ferroviaria, tengan en cuenta que para una locomotora puede traccionar alrededor de 60 vagones. Considerando lo que pueda llevar una barcaza, que serían 1.500 toneladas, ¿sí? Una barcaza, 1.500 toneladas, con una formación ferroviaria estaríamos en 38 vagones, considerando que cada vagón, ¿sí?, pueda llevar 40 toneladas. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Más aún, si lo comparamos con el equipo de transporte carretero, es decir, con un camión, esto equivaldría a 54 camiones, considerando con 28 toneladas, para ser, digamos, cómodos, ¿no? 28 toneladas el camión. Necesitaríamos 54 camiones. Con un convoy de barcazas de 16 barcazas, armando una configuración de 4x4, tendríamos 24 toneladas en un solo viaje. Después tengo otras comparaciones que creo que también las puse. ¿Se entiende lo que quiero decir, no es cierto? O sea, las comparaciones que estamos haciendo es simplemente para poder identificar las bondades que tiene el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná, sobre todo con las barcazas, por la capacidad de carga de las barcazas. ¿Sí? Estoy admitiendo gente, así que perdón si voy para un lado y para otro. Mira, ahí está. Esto es una formación de barcazas. Esto es un barco, ¿sí? Obviamente, me van a decir, ay, sí, Miriam, es un barco. Bien, es un barco granelero, ¿no, Diego? Y estos son las barcazas. Acá, cada una de estas es una barcaza, ¿sí? Que unida se arma un convoy de barcaza. Y en este caso está siendo empujada, ¿sí?, por las estelas que deja este remolcador, ¿no? Bien, este es otro ejemplo de comparación, ¿sí? Si tuviéramos que transportar una carga de 7.200 toneladas, se necesitarían, y si lo llevamos al transporte aéreo, alrededor de 600 aviones, considerando una capacidad máxima por avión de 12 toneladas. ¿Sí? Olvídate del Antonov, olvídate de esos aviones gigantes que pueden llevar mucha cantidad de mercadería. Vayamos a algo más cotidiano. Si lo llevamos al transporte terrestre, necesitaríamos 205 camiones, o una formación ferroviaria con la misma cantidad de vagones. Y en este caso, considerando un poco más de carga que en el anterior. Acá estamos considerando 35 toneladas por camión. En el caso de la vía fluvial, en el ejemplo de la hidrovía Paraguay-Paraná, necesitaríamos 6 barcazas, 6, con capacidad de 1.200 toneladas. Acá le estamos poniendo 300 toneladas menos a cada una de las barcazas. Acá tenemos 3, 6, 8 barcazas. O sea que en esta formación estaríamos llevando 7.200 toneladas. Más, en realidad. Más porque acá tenemos 8. 1, 2, 3, 6, 8. ¿Entiende? Muy bien. Algunos puertos. Acá tenemos puertos de la hidrovía, los que dan sobre el río Paraguay, los que dan sobre el río Paraná, ¿sí? Sobre el río Paraguay, bueno, Formosa, el puerto Pilcomayo en Argentina, Murtinho en Brasil, el puerto Esperanza en Brasil, ¿sí? El puerto Porto da Manga en Brasil, Ladario, Corumbá, el puerto Suárez de Bolivia y Cáceres en Brasil. En Argentina tenemos unos cuantos, Barranqueras, de Santa Fe, de Villa Constitución, el Terminal 6, el puerto de Rosario, el puerto de San Lorenzo en Vicentín, ATZ,
puerto de Zárate, puerto del Tazoc, perdón, del Tadoc, en fin, terminal Las Palmas de Zárate. Acá tenemos otra fotografía con distintas cantidades de barcos. Perdón, Ahí estamos. Bien, si hablando un poco de lo que son las capacidades de esta vía de navegación fluvial, podemos decir que está dado por 4 características esenciales. Una tiene que ver con el ancho del canal de navegación, ¿sí?, que dentro del ámbito marítimo se le denomina solera, que condiciona la manga de las embarcaciones que puedan utilizarlas. La manga de las embarcaciones, es decir, la manga significa el ancho del barco, ¿sí? En este caso puede ser o un barco, ¿sí?, o unas barcazas. Es el ancho total de esa embarcación. Por otro lado, tenemos que considerar la profundidad, que es lo que hablábamos hace un rato cuando me spoileé, ¿sí?, que es el calado permitido. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es la distancia entre curvas, ¿sí? Las curvas, hoy hablábamos de lo sinuoso que son los ríos, y tenemos que tener en cuenta también esas distancias entre curvas y los radios de curvatura, que define la eslora máxima de quienes la utilizan. No puedo poner una gran cantidad de barcazas, la eslora es el largo, ¿verdad? El largo del barco. No puedo poner una gran cantidad de barcazas porque cuando gira el río, es decir, cuando tenga la curvatura del río, no voy a poder doblar, lógicamente. Entonces voy a tener que desarmar la formación de barcazas, en fin. Pero esto está bueno también, porque el hecho de ser articuladas, ¿sí?, es como ¿cómo se llaman estos? Los juegos de los chicos, ¿no? Los rafting. O lo ensamblás o lo desamblás. En este caso estaríamos hablando de algo positivo en cuanto a la posibilidad de ensamble de las barcazas. ¿Está bien? Y por otro lado, bueno, tenemos la velocidad de la corriente, que afecta el control de la embarcación y los tiempos de viaje. Esto también es muy interesante. Habíamos hablado al principio que en la antigüedad se manejaban las barcazas o la navegación por río básicamente por el caudal del río, así es la velocidad que lleva el agua. En este caso, afecta la velocidad del agua cuando la embarcación quiere ir a una determinada velocidad y te lleva la corriente, como dice el dicho. Esta fotografía la puse porque es una de las dragas de Handenul, es la empresa que realiza el dragado de la hidrovía. Está concesionada hace muchos años y todavía sigue haciendo el dragado, ¿sí? Estas manivelas o brazos que tienen los costados son los que sacan el sedimento del río. Arenas Argentinas del Paraná es el nombre que se le ha dado acá, y hace todo lo que es el dragado de los ríos. Principales puertos. Acá volví a mencionar algunos puertos con la finalidad de encontrar, sobre todo puertos argentinos, ¿no? Las distintas situaciones que tienen estos puertos. Algunos son puertos privados, otros son puertos estatales, pero la realidad es que estos puertos trabajan principalmente con mercaderías, además de contenedores, con mercaderías de productos a granel. Pueden ser soja, trigo, ¿no es cierto?, cualquier tipo de cereal que pueda transportarse a granel, sólido, pero también podemos encontrar mercaderías que se trasladan a granel en estado líquido, como por ejemplo, todo lo que son combustibles o hidrocarburos, o derivados del petróleo. Pero también hablamos de minerías, químicas, petroquímicas. Desde el complejo San Lorenzo-San Martín, en los últimos años se ha exportado el 40%, digamos, de lo exportado por Argentina, en concepto de cereales y oleaginosas sale de este puerto. Un dato interesante. Ramallo está manejado por una empresa privada, que se ha reactivado un plan de construcción de un puerto por parte de la provincia de Buenos Aires para cereales, combustibles y cargas en general. Con lo cual, esto es otro dato muy interesante. De nuevo,
como dije más al principio, las infraestructuras son sumamente importantes dentro de lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Pero para poder tener buenas infraestructuras se necesitan de inversiones, ¿sí? Entonces ahí es donde volvemos a tener esta grave problemática. Esas inversiones, ¿de dónde provienen? Provienen del Estado, provienen de la parte privada, es un mix, es un acuerdo entre, ¿sí? Entre la parte privada y pública, en fin. Eso es otra de las cosas que tenemos que empezar a dilucidar para poder incentivar el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no es cierto? Tenemos muchas mercaderías que pueden salir por la hidrovía Paraguay-Paraná. El costo, como vimos recién en Onas de las Filminas, es sumamente interesante porque es extremadamente competitivo, ¿sí? Con cualquiera de los otros medios de transportes. Cualquiera. La hidrovía, el uso de la hidrovía y el uso de las barcazas, sea barcazas o sea barcos de menor tamaño que pueden transitar por la hidrovía, ¿no es cierto? Por el tema del calado. Pero digo, el uso de la hidrovía es fundamental en el tema costos. Cuando nosotros hablamos de logística, necesitamos optimizar los costos, ¿sí? Como dijo Jimena, necesitamos tener un costo óptimo que me baje el costo del producto al cual yo voy a vender ese bien, para un beneficio de mi cliente, ¿sí? Entonces, si logro bajar los costos con el valor del flete, ¿sí? Mi operación logística va a ser mucho más rentable. Ustedes van a decir, bueno, pero hay un montón de factores, ¿cómo llevo la mercadería hasta el puerto? En camión. En tren. ¿Sí? El tren funciona. Y sí, en algunos lugares sí funciona. Pero bueno, tenemos que ponernos, digamos, a tono con el resto de los medios de transporte. Hoy, si querés hacer un traslado de mercadería por vía terrestre, bueno, lo vimos en el comparativo que hicimos recién. Queremos hacer un traslado de mercadería por vía terrestre en camión, nos va a salir mucho más costoso, ¿sí? Que hacerlo por vía fluvial. Y no solamente por el valor del flete unitario, sino también por la cantidad de mercadería que voy a llevar a transportar, ¿sí? Lo vimos recién en las filminas anteriores. Un único viaje puedo llevar el equivalente a 50 camiones, 54 camiones. Puedo llevar el equivalente de una formación de ferrocarril. ¿Se entiende? Esto me redunda en el costo total logístico. Fundamental, fundamental. Bien, acá tenemos algunos puertos adicionales que también siguen siendo privados, mencionados por el puerto de Rosario, el puerto de Santa Fe, el puerto de San Nicolás, Reconquista. En fin, tenemos distintos puertos. Los paso rápido porque me parece que me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Bien, esta es otra fotografía de la draga, ¿sí? Sigo hablando un poco de los puertos privados, de los puertos estatales, cómo están funcionando, el puerto de Buenos Aires, el puerto de La Plata. Bueno, el puerto de Buenos Aires se terminó la licitación el año pasado y hace pocos días informaron que se extiende, creo que por 2 años más, se extiende la licitación del pliego actual. Y bueno, el puerto de La Plata, que Tec Plata, ¿sí? Donde ahora está activándose el movimiento de las mercaderías. Ahora, las barcazas no están llegando al puerto de Buenos Aires, ¿sí? No estarían llegando al puerto de Buenos Aires. El puerto, digamos, puedes trabajar sí por Zárate, puede trabajar con Campana, pero no llega al puerto de Buenos Aires. Ahora bien, bueno, acá tenemos otra fotografía. Bueno. Acá me voy a un tema costos, ¿sí? Habíamos hablado un poquito recién de los temas costos. Considerando algunos ejemplos con los valores correspondientes a febrero de 2018,
una barcaza típica con una capacidad de 1.500 toneladas y 10 pies de calado en el tramo Rosario-Océano, del océano, ¿sí? Es decir, a la salida, pagaría unos $385 de tarifa. Pero en este caso, ¿sí? Se aclara que por ser un calado inferior a 12 pies, la barcaza solo paga el balizamiento, no el dragado, ¿sí? Son datos que me parece que son interesantes al momento de hacer una evaluación logística. No solamente vas a tener que pagar el flete de la mercadería, sino que se tiene que tener en cuenta también estos costos adicionales, como el tema del balizamiento, el tema del dragado, ¿sí? Un buque, por ejemplo, donde pueda llevar 28.000 toneladas con 20 pies de calado, tendría que pagar mucho más, fíjate la diferencia que hay con el tema del dragado, básicamente, ¿sí? Estos son datos interesantes. La tarifa de agosto del 2014, que era la última que conseguí, no conseguí más actual, estaba en $3.09 la tonelada de peso muerto, ¿no? Peso neto. Bien. Como les mencioné al principio, algunos beneficios del uso de la hidrovía, principalmente va a estar dado para países como Bolivia y Paraguay, que hoy no tienen salida al mar, pero sin embargo han hecho crecer su economía, ¿sí? Sobre todo Paraguay, ha crecido exponencialmente con el uso de la hidrovía. Hoy en día es uno de los países que más está trabajando para incentivar el uso de la hidrovía. A pesar de que, bueno, nosotros tenemos una gran extensión de los ríos, ¿sí? Y tenemos puertos que todavía no están siendo explotados, siendo trabajados, mejor dicho, no le voy a sacar la palabra explotados, le voy a dejar la palabra trabajados, con su máximo potencial, ¿sí? Tendríamos otras posibilidades. Facilita el transporte de productos de grandes volúmenes, como hemos mencionado anteriormente, cereales, minerales oleaginosos, y también productos en contenedores, ¿sí? Pero no tanto, la hidrovía no trabaja tanto con contenedores, trabaja más con productos a granel. Y por supuesto, lo que mencionábamos, que brinda un medio de transporte muy económico, ¿sí? Es muy económico, es versátil, no impacta al medio ambiente, ¿sí? O el impacto que tiene contra el medio ambiente es mínimo, porque lo que consume un remolcador, ¿sí? El remolcador que empuja o que tracciona a las barcazas, es mínimo comparado a las emanaciones de gases tóxicos que podrían llevar la cantidad de camiones, ¿sí? Que se demandaría para transportar esa mercadería. No sé si estoy clara en ese sentido. Entonces ahí sí es un impacto medioambiental mucho más beneficioso, digamos, no tiene tanto impacto. Ahí está la noticia, sí, mira, alcancé a ponerla, tenés razón. Bolivia se propuso iniciar en el 2020 lo que denomina la década del Atlántico, ¿sí? Esto es una nota de la BBC. Y acá explica un poco, en esta nota, qué es lo que quiere hacer Bolivia para salir al océano a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Tengamos en cuenta que Bolivia tiene un litigio casi histórico, te diría, con Chile. Chile no le permite la salida al mar, por lo tanto, está utilizando algunos puertos de Perú o la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no es cierto? Esto es muy reciente, esto es una nota de este año, y la verdad es que está buena la iniciativa que está tomando también Bolivia. Va a necesitar hacer inversiones en la hidrovía, acuerdos con Paraguay y con Brasil, ¿sí? Principalmente. Dentro de esos acuerdos están previstos la construcción de algunas esclusas, ¿sí? Inclusive el tema del dragado, ¿no? Pero bueno, esto está iniciándose y es una iniciativa desde el país de Bolivia, ¿no? Me parece muy positiva la iniciativa. Bueno, las fuentes consultadas y nada más, no quiero demorarlos más. Muchas gracias por estar, por escucharnos, por escucharme y por participar con nosotros, con la Universidad Provincial de Seiza, en esta clase espejo. Y bueno, espero que les haya servido y que les sea de utilidad. Gracias.
Muchas gracias, Miriam. Felicitaciones. Esa presentación bastante clara. Lo mismo, igual para el mensaje para Jimena, ¿sí? Desde de antemano pido mil disculpas. Algunos de mis estudiantes por interno me dijeron que tenían que salirse porque tenían a las 8 horas de acá, 8 de la noche de acá, tenían otra clase, pero pese a eso, tenemos un buen número de estudiantes y esperemos mañana también tener esa audiencia, y estoy seguro que sí, y con la ayuda de ustedes, sobre todo con Google Meet, que tú al menos, miren, parece que estás bastante ya familiarizada por las anteriores charlas que he tenido contigo, que nos has invitado, y ahora también están mis estudiantes, y ahora sí tengo la posibilidad de personalmente agradecerte. Y bueno, simplemente al resto, colegas que están acá, a los estudiantes, agradecerles por su presencia. Creo que ha sido y es muy valioso nosotros desde esta parte del continente conocer cómo se lo maneja, y ustedes lo han abordado no solamente en tema local argentino, con la última parte que lo manejaste tú, Miriam, sino la parte de Jimena, desde una vista desde global. Felicitaciones nuevamente, pues, y les dejo a ustedes para que cierren esta clase. Muy bien, muchas gracias, René. Bueno, no vi ninguna pregunta, así que fantástico. Fuimos muy claras. Sí. Continuamos mañana en el otro encuentro. Si quedó alguna duda, mañana la resolvemos ahí. Sí, por ahí con mucha información junta y hay que procesarla, y puede surgir algo, mañana lo respondemos. Estuvieron muy interesantes que no les dio tiempo para teclear en la computadora, así que tranquilo. No, tal cual. Bueno, bárbaro, entonces. Sí, muchísimas gracias a todos por estar, gracias por escucharnos. Tratamos siempre de, tanto Jimena como René, como yo en este caso, de dar lo máximo para poder brindarle herramientas a los alumnos, ¿no es cierto? Esto creo que es lo fundamental. Las herramientas para que ellos puedan desenvolverse, ¿no es cierto? Ser mejores profesionales. En fin, muchas veces me ha pasado, y ni que hablar a Diego, querido, muchas gracias por tus palabras, que alumnos míos hoy trabajan en grandes empresas, han llegado a ser inclusive gerentes de las empresas, y eso es muy gratificante, ¿no? Como docente, la verdad que es un orgullo. Por supuesto. Uno hace, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo voy a seguir estando acá porque es mi función, educar, transmitir lo que conozco, transmitir lo que sé, pero lo lindo es que puedan crecer, así que es una alegría, es una alegría. Gracias, querido Diego, gracias, Mónica, gracias. Bueno, nos vemos mañana, si les parece. Nos reencontramos mañana. Nos esperamos mañana. Nos encontramos mañana entonces. Perfecto. Muchas gracias por estar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.